Recuerdan que el viernes estábamos hablando de hacer algo en contra del reino de las tinieblas, que no solamente era saber que Jesús es tu Señor y que tú ya decidiste salirte de ese yugo. Lo importante también es pues participar del lado del Señor y contraatacar a las actividades de Satanás. Pero para eso, algo fundamental es el que tú y yo seamos siervos de Dios. No podemos servir en el reino de una persona a la que no estamos sometidas o sometidos. Tú y yo no podemos participar en el torneo de ajedrez representando a Rusia si eres mexicano. Y además si no eres muy bueno. ¿Soy claro? No puedes decir, pues yo quiero representar a los de Hungría, porque la gente de Hungría, pues como me cae bien, yo voy a representar a Hungría. Pero necesitas algo que se llama nacionalidad. Entonces, a lo mejor y tú puedes ser fan de un país en particular, pero para ese país no representas nada, a menos que tú seas nacionalizado o naturalizado de ese lugar. Soy claro con eso, amén. Entonces, una persona puede decir, yo amo a Dios, yo quiero servir a Dios, Dios es lo máximo, pero tú no ser un cristiano, no ser un ciudadano celestial. Cuando una persona decide adoptar una nacionalidad diferente a la que tiene, llega un momento, por ejemplo, bueno, no sé si es en todos los países, en algunos sí, si naces, si tu papá es chino y tu mamá es norcoreana, tienes que decidir, pues, ¿para cuál de los dos te vas a hacer? O chino o norcoreano. Hay quien te deja tener los dos. Pero si te dejan tener los dos, hay países en los que dice, bueno, pero no puedes votar en las elecciones, pues porque tú no estás en este lugar. Y cosas por el estilo, ¿no? Nosotros necesitamos decidir ser ciudadanos del reino de los cielos. Y les repito, tú puedes ser muy fanático de China, pero si tú eres mexicano, pues vale gorro. Si tú estás de acuerdo con sus políticas, con sus actividades, no puedes participar de ello. Hoy nosotros tenemos que ser ciudadanos del reino de los cielos, ciudadanos del reino de Dios, aceptando a Jesucristo como nuestro Señor. ¿Recuerdan cuál es la declaración de fe que nosotros enseñamos? Que si confesamos con nuestras bocas y creemos con nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, amén. Entonces, algo fundamental es que tú y yo creamos y decidamos en nuestras vidas que Jesús es nuestro Señor. Vamos a leer Josué en el capítulo 24. Josué es la persona que se encarga de llevar a la nación de Israel a la conquista de la tierra prometida. ¿Lo recordamos? Y de repente como que ve a la nación de Israel medio extraña, como que le interesaban otras cosas. En el versículo 14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y empieza a hablar de todo lo que hizo el Señor y Josué les dice, pues yo no les creo, pero bueno, ustedes son testigos de lo que están diciendo. Este mes hemos estado hablando de muchas cosas relacionadas acerca de la idolatría, acerca de los reyes de Judá, acerca de Jesucristo, el rey verdadero y que además es digno de que nosotros lo adoremos y lo sirvamos. Y Josué le dice
a la gente, bueno, ustedes tienen que decidir. Tomen una decisión, ¿a quién van a servir? ¿A los dioses que servían sus padres al otro lado del río? ¿A los dioses de Egipto? ¿A los dioses de los amorreos? ¿O a Jehová? Y dice Josué, yo y mi casa, por mi parte, vamos a servir a Jehová. Vamos a decidir someternos a lo que Él establezca en su palabra. Tenemos que renunciar a una nacionalidad para poder ser parte de la otra. No puedes servir a Jehová y a los dioses. No puedes servir a Dios y a las riquezas, decía el Señor, ¿sí o no? Porque aborrecerás a uno de los dos señores. No puedes servirte a ti y al mismo tiempo servir a Dios. Algo que tenemos que entender al servir, al ser un cristiano, es que vienes a servir a Dios, no a servirte de Dios. No a que Dios te resuelva a ti las cosas, aunque Dios lo hace. Pero a lo que vienes es a participar de su voluntad. Vamos a leer el libro de Romanos en el capítulo 8, amén, en el versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice el Señor que nos llama conforme a su propósito. Si tú vas a servir a Dios, es para servirlo de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él quiere realizar. Es decir, Él tiene un proyecto de nación, ¿sí me doy a entender? Y te dice, esto es, ¿quién quiere participar y quién quiere colaborar conmigo para que esto se realice? El tema es que la mayoría de las personas lo que piensan acerca de Dios, que Dios va a ayudarnos a hacer nuestra voluntad. Pero lo que realmente debe de pasar es que nosotros colaboremos con Dios a que su voluntad se ejecute en este mundo. Soy claro con eso. Es decir, Él quiere que nosotros sumemos a sus disposiciones. Él quiere que nosotros operemos en favor de lo que Él quiere hacer. Entonces, cuando tú y yo venimos a la iglesia, va a pasar un tiempo, sí, en el que, bueno, uno empieza a conocer a Dios, si lo ama, ¡ay, qué bonito! Empiezas a sentir mucha paz, mucha alegría, se restauran muchas cosas de nuestras vidas, pero se restauran no solamente para que nosotros nos sintamos beneficiados de ser un hijo de Dios. Dios nos da mucho para que nosotros podamos ser usados para su gloria, para que su reino siga avanzando. Vamos a leer 1 Corintios, ahí nada más es un poquito más adelante. En el capítulo 8, dice en el versículo 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, ¿ok? Dice, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El apóstol Pablo en este momento está hablando acerca de no comer lo sacrificado para los ídolos. Y dentro de esta narración mete esta idea que es muy importante. Dice, mira, para muchas personas hay muchos dioses, para muchas personas hay muchos señores, pero para nosotros solamente hay un Dios, el Padre de todas las cosas. Y el versículo dice, y nosotros somos para Él. Y dice, y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. En otras palabras, y somos para el Padre
por medio de Jesucristo. ¿Me doy a entender? Entonces dice la palabra, algo que tenemos que tener bien claro. A lo mejor nosotros queremos que nuestra familia se salve, está bien. Y queremos que cuando Dios venga a nuestras vidas, nuestra esposa o nuestro esposo cambien o que lo que tú quieras. Muchas cosas nosotros podemos querer que Dios haga en nuestras vidas. Pero lo más importante es saber qué es lo que Dios quiere que pase en nuestras vidas y que hagamos nosotros. Le decía el viernes a los hombres aquí en la oración, estamos todos los viernes, les decía, ¿saben qué? Es que nosotros lo primero que tenemos que entender y creer es que podemos afectar a Satanás. Satanás, un ángel, pensó en el cielo que podía afectar a Dios, se la creyó y no tenía él pues mucho de dónde soportar esa idea. Pero nosotros sí, porque Jesucristo, el que lo venció, está de nuestro lado. Les decía, uno podría decir, bueno, es que lo que yo hago, ¿cómo puede afectar el reino de Satanás si estamos aquí en Nativitas? Un lugar bien pequeñito, aquí en México. Yo les decía, Israel es más pequeñito que México. Y esas personas sí creyeron que podían impactar el reino de las tinieblas. Y sí creyeron que su actuar en este mundo tenía un impacto sobrenatural. Y el evangelio llegó a todo el mundo conocido, porque esas personas no pensaron, ay, es que nosotros somos de Israel. Israel es como de este tamaño. Y Rusia, no se diga, es como de este tamaño. Pero ellos no pensaron en su tamaño, en sus capacidades, sino en lo que Dios quería hacer a través de sus vidas. El detalle más importante hoy es que tú y yo sepamos que somos llamados para nuestro Dios, para servirlo a Él, para que su voluntad se realice en este mundo. Ahí mismo en 1 Corintios, más adelante, en el capítulo 12, en el versículo 1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, el punto de esta lectura es, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Pero uno dice, todo mundo le dice Jesús nuestro Señor, hasta los católicos que van y adoran a los santos. ¿A qué se refiere entonces? Que nadie puede declarar en su corazón someterse a Dios si no es por la acción y la intervención del Espíritu Santo. Entonces una persona dice, sí, yo quiero servir mucho a mi Dios, yo quiero hacer todo lo que Él me diga, pero en el terreno de los hechos y en la realidad no sirves a Dios, sino que te sirves a ti mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Que necesitas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a dar el testimonio y el poder para quitarte el yugo de este mundo y utilizar el yugo de Jesucristo en tu vida. Vamos a regresar a Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaseis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad,
Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, amén, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice el apóstol Pablo, ustedes antes eran siervos del pecado, esclavos del pecado, pero obedecieron. Recuerden que uno obedece, en uno está el querer y el hacer por el Espíritu Santo. Es lo que leíamos hace ratito, ¿sí o no? Dice, pero ustedes que ya obedecieron, ustedes que sí, ahora están haciendo ese ajuste, dice, son hechos siervos de Dios. Ya no sirvan más al pecado. Sus miembros ya no sirvan más al pecado, sino sirvan sus miembros a Dios. Amén. Dice, porque para eso fuimos llamados, para servir a nuestro Dios. Es un mensaje que hemos compartido una serie de veces y muchas ocasiones, pero que cada vez se necesita hacer más verdadero en nosotros. Mucha gente necesita verdaderamente concebir su vida como la de un esclavo de Jesucristo. Necesita concebirse a sí mismo como un siervo de Dios, que no tiene potestad sobre su voluntad, sobre sus sueños, sobre sus deseos, sino ahora es Jesucristo quien dictamina el cómo, el cuándo, hacia dónde hacer las cosas. Aunque esto lo hemos escuchado muchas veces, mi hermano, estamos en los tiempos de más escasez de siervos de Dios, en los que la gente quiere participar en el evangelismo, en compartir, en la alabanza, pero no en hacer lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, porque para hacerlo tiene que modificar muchas cosas en nosotros. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo se concibe este Pablo? Siervo de Jesucristo. No soy el obispo Pablo, aunque la palabra obispo se refiere a lo mismo. La gente la utiliza ya más como un estatus, no como una condición delante de Dios. No dice licenciado, doctor, maestro, eminente. Somos siervos de Jesucristo. Hay gente a la que le gusta que le digan doctor, pero lo que Dios quiere de nosotros es que nos concibamos y que nuestra dignidad surja de saber que somos siervos de Dios. Lo mismo leemos en Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la comunión, en la común fe. ¿Cómo se concibe el apóstol Pablo delante de sus discípulos? Yo soy siervo de Jesucristo. Por supuesto que ser un siervo de Jesucristo tiene una dignidad, pero solamente dentro del reino de Dios. Fuera de este reino las personas dicen, pues ¿qué se siente? Esclavo de Jesús. El apóstol Pablo a sí mismo se llamaba esclavo de Jesús en ciertas ocasiones. Él decía, yo ya no me pertenezco a mí. Mis capacidades, mis dones, mis habilidades
Yo sé que vienen de Dios. Antes yo me sentía, y se acuerdan cuando dice, de acuerdo a la carne, no, hombre, pues yo era hebreo de hebreos, fariseo, al octavo día circuncidado, me enseñó Gamalielazo. Y hoy dice ya, en ninguna epístola menciona a Gamaliel en referencia a la afección que tuvo sobre su pensamiento, sino a Jesucristo. Santiago 1, que se queda al frente de la iglesia en Jerusalén y se piensa que era el hermano de Jesús. Y mira cómo se concibe a sí mismo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago, que pues vio a Jesús, ¿qué dijo ahora? Santiago, siervo de Jesucristo, siervo de Dios y de Jesucristo. Hay algo importante, mi hermano, que nosotros tenemos que entender. Decía el Señor, los reyes de este mundo vienen para enseñorear sobre ustedes, pero yo vengo para servirlos. Dice, si alguno quiere ser el mayor de ustedes, sea el siervo de todos. En el reino de Dios se alcanza un lugar, se alcanza un nombre en función a nuestro servicio, en nuestra función a la disposición a responder al llamado de Jesucristo a realizar su voluntad. Pero dice la palabra que uno puede ser un mal siervo. Mateo 24, y yo creo que ya lo hemos leído, no quiero profundizar en eso, hoy solamente quiero que reflexionemos en este mensaje. Amén. Dice la palabra en el versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, se puede ser un siervo malo, dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que los siervos malos son hipócritas, ¿no? Los siervos malos dicen, sí, amén, el Señor, sí, yo lo amo, yo quiero, pero su vida no está a disposición del Señor. Y tienen muchas excusas para fallarle al Señor. Sí, no pude, ya no me desperté, ya no me dio tiempo, ya no alcancé a llegar, ya no alcancé a orar, ya no alcancé a lo que tú quieras. Lo único que se mira detrás de eso es que Jesucristo no es el Señor de tu vida. O que eres un siervo hipócrita, que eres un siervo malo, que eres un siervo que dice, ay, no es para tanto, no pasa nada si yo hago o no hago, no pasa nada si yo me esfuerzo o no, porque pues el Señor ni me ve, se tarda, todavía no regresa. Pero un buen siervo de Dios, mi hermano, es una bendición para su vida y para su nación en general. Quiero que leamos esta serie de versículos sobre David. Vamos a leer Primera de Reyes 11, que ya leímos hace el mes anterior, leímos Primera de Reyes, ¿se acuerdan? Recuerden que este martes, por cierto, vamos a terminar de hablar sobre Segunda de Reyes, para que se conecten a las 11:30, solamente si van a participar. No es cierto, a las 6:30. Primera de Reyes 11 dice la palabra en el versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Amén. Recuerden que Salomón al final de sus días se fue en pos de los ídolos, porque tenía muchas mujeres que inclinaron su corazón hacia allá. Y cuando el Señor viene y le dice, ¿sabes qué? Te estás pasando. Romperé de ti el reino. Pero no en tus días. No en tus días porque David
mi siervo, al cual amo mucho, amén, y no te voy a quitar todo el reino por amor a David, mi siervo. Amén. ¿Sí miramos esta relación? El beneficio que un siervo verdadero de Dios puede traer a su nación, a su familia y a su nación, pues. Miren más adelante, Segunda de Reyes 19. Ya pasaron algunos reyes en el camino. En el versículo 32 estamos en la historia de Ezequías. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Amén. Ya habían pasado ¿cuántos años de la muerte de David? Hablamos de que estamos en el reino de Ezequías. Ezequías hizo las cosas rectas más o menos, ya sabemos la historia, ya escuchamos el mensaje. Y dice el Señor: no voy a destruir Jerusalén por amor a David mi siervo. ¿Qué lugar se ganó David en el corazón de Dios? Que le dijo a Salomón: no te voy a destruir, no voy a quitar de la línea de David las tribus. ¿Por qué? Porque mi siervo David fue recto y fue íntegro delante de mí. Y le dice Ezequías: no voy a destruir Jerusalén, pero no por ti, sino por amor a David, mi siervo. Y le dio 15 años más, leemos ahí adelantito en el capítulo 20, en el versículo 6, y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Cuando tú y yo leemos la historia de David, leemos la historia de un hombre que sirvió a Dios, que estuvo en disposición de Dios. Cometió errores porque no es Jesucristo, porque no es perfecto, pero su vida estaba a disposición de lo que el Señor le mandaba. Él nunca mató a Saúl, aunque tuvo la oportunidad. Muchas cosas no las hizo porque Dios le dijo: ¿sabes qué? Tú no vas a hacer las cosas que tú quieres. Cuando él iba saliendo de Jerusalén, humillado por Absalón, y le empiezan a echar unas rocas, ¿qué dice? No le hagas nada. A lo mejor mi Señor se lo está permitiendo. Porque si mi Señor se lo permite, entonces yo tengo que acatarlo. O sea, David aceptaba incluso el castigo de su Señor, la humillación que estaba recibiendo en frente de todas las personas. ¿Y qué decía él? Si mi Señor lo permite, es por algo. ¿Y qué hacemos tú y yo cuando algo malo nos pasa? ¿Por qué, Señor? Oren por mi esposa, por mi hijo, por mí. Pero si el Señor lo permite, es por algo. Si eres su siervo. Si no, entonces sí, pues tiembla, llora y ruega. Pero leíamos en Romanos: si amas a Dios, si eres su siervo, no reclames, más bien di: Señor, pues ¿qué necesito ajustar? ¿O sigo pagando las de Betsabé? Sí me doy a entender con esto, mis hermanos. Este mensaje hoy es muy sencillo. No puedes impactar el reino de Satanás si no sirves a tu Dios. No puedes servir a tu Dios si no es por el Espíritu, porque el Espíritu te hace obediente o te ayuda a obedecer a Jesucristo. Pero tienes que aprenderte a concebir, no como tu amo, no como tu Señor, no como tu disposición, sino la del Señor. A llegar al punto en el que pase algo en nuestras vidas y digamos: Señor, ¿eres tú? ¿Cómo podemos llegar a decirle al Señor: ¿eres tú? La única forma es sabiendo que lo obedecemos a Él de manera perfecta. Si nosotros obedecemos a Dios de manera perfecta, sabemos que lo que nos va a ocurrir entonces viene de parte suya. Si no lo obedecemos de manera perfecta, sabemos que las cosas que vienen pueden ser por nuestros errores, por nuestra rebelión, por nuestra desobediencia. Y al final, pues vienen
porque es natural que vengan, pero sirven de parte de Dios para que ajustemos nuestros caminos. ¿Sí me doy a entender con esto, mis hermanos? El punto simple, sencillo, mi hermano, solamente es que tú sepas y tú seas consciente que si sigues sirviéndote a ti, que si sigues pensando en tu carne, en este mundo, en tu mañana y no en Dios, sino en lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas, no vamos a servirle en su reino. Y no vamos a estar de su lado en la batalla contra Satanás. Nosotros queremos que Jehová pelee por nosotros, ¿sí o no? Que Dios pelee nuestras batallas, que Dios pelee nuestras guerras. Pero Jesucristo quiere que nosotros peleemos en este mundo por Él. Porque tenemos que entender la diferencia histórica entre Jerusalén e Israel antes de Cristo y después de Cristo. Dios peleaba las batallas de Israel, pero ¿por qué lo hacía? Para dar a conocer a todas las naciones su poder, para dar a conocer a todas las naciones la gracia que tenía sobre Israel, para preservar el linaje de David para que viniera Jesucristo. Pero hoy en día nosotros recibimos el poder de Dios para pelear en favor de nuestro Dios, respaldados por el Espíritu Santo. Sí, soy claro con esto, mis hermanos. Ya no se va a tratar de, Señor, tú pelea esta situación en mí, en la chamba, sino, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tú empiezas a desconectarte de este mundo y conectarte con Dios, mi hermano, a lo mejor y te pasa lo que le pasó a los del libro de los Hebreos. ¿Sí lo recuerdan? Personas que vivían en las cuevas y con piel de oveja y de chivo y quién sabe qué, y comían vainas silvestres, ¿no? Porque no estaban pensando en que Dios peleara sus batallas. Estaban pensando en ellos hablar lo que Dios quería que hablaran, en actuar como Dios quería que actuaran. Somos las piezas, mi hermano. Somos los batallones que tenemos que ir, obedecer el que tiene la voz de mando. ¿Sí me doy a entender con esto? No nosotros, sino nuestro Señor. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Quiero acabar con el Salmo 119, 125. Dice la palabra: tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Vean esta situación y esta relación. En el versículo 125 dice: tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. En el versículo 126 dice: es tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¿A qué se refiere este hombre? Le dice: Señor, yo soy tu siervo. Dame entendimiento para saber qué debo de hacer, porque es momento de actuar, porque tengo que hacer algo, porque la gente está invalidando tu ley y tus mandamientos. Yo soy tu siervo, muéstrame lo que debo de hacer y cómo hacerlo, porque necesito actuar. ¿Sí me doy a entender? La actitud de un siervo es esa. Señor, este mundo está moviéndose en una situación adversa a lo que tú estableciste. Yo te pido que hagas algo. Y Dios dice: no, tú eres el que tiene que hacer algo. Eres el cuerpo de Cristo en la tierra. Eres tú, mi siervo, el que debe de ir, el que debe de hablar, el que debe de decir. Más bien, ora y dime: Señor, dame entendimiento para saber qué debo de hacer y qué debo de hablar. Oramos muchas veces para que Dios haga algo. Señor, haz algo, porque mira cuánta maldad hay. Y el Señor dice: no, pues
¿No que eres mi siervo? Para eso estás tú. Si me mandas que yo haga, entonces pues aquí ¿quién es el Señor? ¿Soy yo o eres tú? Porque me dices, haz algo. Al contrario, yo veo que ya te diste cuenta de lo que está pasando y te veo que no haces nada. Tenemos que cambiarnos ese chip, mi hermano, y empezar a afectar el reino de Satanás y golpear el reino de las tinieblas. Se van a alborotar, mi hermano, pero si no, ¿cómo va a venir la persecución? Si no, pues ¿cómo va a venir la segunda llegada de Jesucristo a este mundo? No es, Señor, haz algo en mi familia, haz algo en esta sociedad llena de violencia, haz algo en esta sociedad llena de malicia, porque mira lo que hay en las calles. La diferencia entre un siervo de Dios, y tú lo lees, es que todos ellos eran partícipes de la historia, eran participantes de la historia. Amén. Veían una situación así y cómo se levantó Jeremías. Jeremías iba y decía, Señor, es que no quieren hacer caso, ayúdame, dame fuerza. Y iba y les decía, órale, rebeldes, mentirosos, hagan ajustes, y cambien, y quién sabe qué. Y lo metieron allá a un hoyo, ¿sí o no? De lodo. Dios nos ve y dice, necesito que tú hagas que las cosas pasen. Por eso dice la palabra que Dios está esperando la manifestación de los hijos, el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. No es, Señor, haz algo, es, Señor, dame entendimiento, porque es tiempo de actuar y no sé qué hacer, y no sé cómo conducirme, y no sé qué tengo que hablar. Vamos a orar, amén.